Nuestro cerebro olvida los fallos y solo parece recordar los aciertos. Por eso somos supersticiosos hasta ir a los casinos una y otra vez. En unos minutos verán en redes por qué somos tan supersticiosos. Seguro que como yo se preguntan por qué gente inteligente siguen creyendo en cosas raras, como los ovnis, por ejemplo, o están convencidos de la quiromancia, por ejemplo. ¿Por qué, se preguntarán también, grandes científicos de esta historia nuestra han creído cosas que luego la ciencia, a veces ellos mismos, han dejado de creer porque no se podían comprobar? El ser humano siempre ha inventado historias para explicar cómo funciona el mundo. Somos seres supersticiosos por naturaleza y necesitamos creer en algo. Esto nos impulsa a creer cosas para las que no hemos recibido una buena explicación. Desde su nacimiento en la antigua Grecia, el escepticismo se ha revelado a este creer por creer. El escepticismo clásico siempre ha cuestionado los dogmas que transmitían la brujería, los videntes, el tarot o las religiones. Hoy el escepticismo moderno apunta además a la ciencia. Según los escépticos, todas las afirmaciones son provisionales porque nada ha sido probado en su totalidad. En este contexto, es fácil dudar de la veracidad de los videntes, pero ¿por qué creemos tanto en la ciencia? Y sobre todo, ¿cuántas de nuestras creencias científicas pueden ser falsas? Piense en la evolución de la vida, desde los seres más sencillos, las bacterias, hasta el ser humano. La idea que nos han transmitido es que la evolución es algo progresivo. Sin embargo, existen teorías que dicen que esto no es así. Si eliminamos toda forma de vida compleja de la Tierra y dejamos solo las bacterias, ¿volvería a surgir el ser humano? Algunos paleontólogos como Stephen Jay Gould lo niegan porque no somos más que un accidente en el proceso evolutivo. Otros como Richard Dawkins lo afirman, aunque la nueva especie sería distinta al ser humano actual. Entonces, ¿debemos seguir representando la evolución como una progresión? Según esto, ¿se puede hablar de especies más o menos avanzadas? El ojo escéptico también mira a teorías que rayan el límite entre ciencia y pseudociencia. ¿Podría usted afirmar con certeza que solo existe un universo? Algunos físicos y cosmólogos creen que no, que es probable que existan más universos con formas de vida similares al nuestro e incluso que puedan existir equivalentes de nosotros en cada universo. En todo caso, ¿cómo demostrarlo? El desarrollo científico necesita escépticos que cuestionen las ideas establecidas. La mayoría de estas herejías no sobrevivirán, pero las que triunfen nos darán una nueva percepción del mundo. Desde nuestra perspectiva del siglo XXI, es fácil mirar atrás a los tiempos de Copérnico y pensar cómo no se dieron cuenta antes que la Tierra gira alrededor del Sol. La visión del mundo en la época precopérnica era tan real para aquellos científicos como lo es la actual para nosotros. ¿Qué pensarán las generaciones futuras de las ideas que hoy aceptamos como reales? ¿Se reirán de ellas por absurdas?
Michael Shermer es psicólogo y doctor en Historia de la Ciencia, además de fundador del Skeptics Magazine. Su lucha contra la superstición y el pensamiento no científico se ha traducido en media docena de libros y multitud de artículos en revistas de relevancia internacional. Michael, este es un programa sobre ciencia que lleva 10 años en antena. Y hoy, bueno, también es un programa sobre ciencia, pero que trata sobre el escepticismo, otro modo científico de contemplar la realidad. Y cuando miro tu trabajo en este campo, me pregunto si seguimos viviendo en una sociedad basada en el conocimiento, como a menudo se dice, o si, por el contrario, esta sociedad está basada en la ignorancia, en grandes dosis de ignorancia. ¿Qué opinas? Pues ambas cosas. Somos criaturas supersticiosas por naturaleza. Esto nunca desaparecerá, porque la superstición se debe a que somos animales que buscan pautas. Buscamos las pautas aleatorias de la naturaleza y unimos los puntos para conectarlas si es necesario. Los tipos de superstición cambiarán con el tiempo, pero siempre seremos supersticiosos. Por ejemplo, en la Edad Media la gente creía en las brujas. Hoy en día la gente ya no cree tanto en las brujas, pero sí en extraterrestres o ángeles o fantasmas o lo que sea. U ovnis. Sí, en ovnis, lo que sea. En tu libro Maravillosos hay una imagen que ilustra el inicio de esas dificultades para entender el mundo, ¿no? Señalas esta imagen en particular. Mírala. Porque en ella, según la mires, a veces ves una persona, una chica guapa y joven, y a veces ves una anciana... Una mujer mayor. Lo que estás sugiriendo es que desde el principio somos ambiguos, incluso cuando miramos la realidad, porque a veces lo que vemos... Sí, bueno, esto es un ejemplo de esto. Si se predispone a la gente para que vean a la mujer joven primero, verán en esta imagen neutra a la mujer joven, mientras que si se les predispone para que vean a la mujer mayor primero, verán a la mujer mayor cuando les muestres la imagen neutra. Lo que esto nos dice es que vemos lo que esperamos ver. Y esto le complica las cosas a la ciencia, incluso a la ciencia. Es más difícil entender lo que pasa realmente, porque los científicos tienen los mismos sesgos cognitivos que el resto de la gente. La diferencia entre la ciencia y el resto de tradiciones, sin embargo, es que la ciencia incorpora un mecanismo de autocorrección. El dispositivo para descartar errores está incorporado en la ciencia para que si no descubres tú mismo tus propios sesgos, lo haga otra persona. Este es el objetivo de la experimentación, la repetición de experimentos y la revisión científica externa. Evitar precisamente este tipo de predisposición cognitiva. Lo que tú haces muy bien cuando miramos tus libros y escritos es sugerir que puede haber algo nuevo que nos ayude, y es quizá esta curiosidad que tenemos, esta curiosidad innata para observar retos, aprender y acceder a cosas nuevas. ¿Esto es fiable? Creo que somos animales curiosos y exploradores por naturaleza. Y tendemos a relacionar y conectar las cosas que nos rodean. Somos científicos natos en lo que se refiere a curiosidad, investigación, exploración y ganas de entender el mundo y dotarlo de sentido. Absolutamente todo el mundo tiene esta posibilidad. Lo que no es tan natural son los métodos de comprobación, como tener grupos de control y grupos de experimentación, controlar los efectos placebo, detectar sesgos en los experimentos. Todo esto es relativamente nuevo. Apenas hace un siglo o dos que lo hacemos. No tiene nada de natural. Con la medicina, por ejemplo, somos supersticiosos. He oído que una prima de mi tía María se recuperó del cáncer porque tomó un extracto de algas. Voy a probarlo.
Aquí no hay conexión. Tal vez sí, tal vez no, quién sabe. El único modo de comprobarlo es establecer un grupo de control de 1000 personas que no tomen extracto de algas y luego otro grupo de 1000 personas para el experimento que sí tomen el extracto de algas. Luego analizar si hay diferencias estadísticas entre ambos grupos. Es la única manera de saberlo. Pero no es natural. La gente piensa intuitivamente, bueno, he visto que esto y lo demás allá pasaron a la vez. Tiene que haber un vínculo causal. No necesariamente. Es aquí donde la ciencia, el nuevo tipo de ciencia, se diferencia. El escéptico es una persona que pone todo en tela de juicio, y cuando un mago hacemos magia a un escéptico, surge una especie de desafío. Hay una de las leyes más veces quebrantadas por los magos, que es la de que un sólido no puede atravesar a otro sólido. Dos aros completamente cerrados, y que a veces puede resultar difícil para un escéptico creer que estos dos aros pueden enlazarse. Señora, quiero ver un truco de magia para la tele. Fíjese bien. Mira, va a ser muy bonito, ya verá. Esto es una baraja, ¿vale? Quiero que coja la que quiera. Da igual. Vale. Y que la muestre a cámara, así que yo no la vea, ¿vale? Vale. ¿La recuerda bien? ¿Sí? Así, ¿no? Ponla por ahí, por el medio. Vale. Yo voy a hacer una cosa. Voy a cortar, y yo creo que su carta no es el 3 de corazones, ¿no? Pero ponga su mano así un segundito, mira. Va a ser muy rápido. No es el 3, pero si soplamos... Yo no quiero tocar. Dale la vuelta así. Mira. Uy. ¿Cómo lo has hecho, hijo? ¡Ay! Ha salido. Sí. Era la carta. Era esta. Lo que persigue la magia no es magia realmente. Yo te hago aquí un juego de cartas. Por ejemplo, cojo un ¿qué es esto? Un 7. Lo froto en la mesa y ta, y se transforma en un 4. ¡Qué fuerte! Y tú me dices, pero eso tiene truco. Y yo te digo, ya, me lo estás contando a mí, que lo acabo de hacer. Ya lo sé, tiene truco. Pero es la ilusión de que es magia. O sea, yo cojo el 4, lo froto, y desaparece. Y es la ilusión de que desaparece. Vamos a hacer un juego con 3 monedas, ¿no? 1, 2, 3 monedas de 50 pesetas. Ya tengo así. 1, 2, 3 y... van volando de una mano a la otra. Pasa esta. Estas dos todavía no han pasado. Mira, siguiente. Pasan 2, clarísimamente. Y pasan mágicamente. O sea, no es que yo las ponga, que se vería. Pasan mágicamente. Mira, ahí va la siguiente. 1, 2, 3 y... Muy bien, pues yo tengo entonces estas 5 cartas. Las voy a colocar sobre la mesa. Claro, pasa una cosa, que están ya tan gastadas que si las coloco una vez más es posible que ya se gasten del todo y desaparezcan. Entonces voy poniendo una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y las cartas queda todo esto como un polvillo diluido, pero desaparece completamente. Y esto a los escépticos les vuelve locos, vamos. ¿Y cómo haces magia a un escéptico? A un escéptico claro, lo pasan muy mal, pero se les nota. O sea, tú empiezas una sesión de magia a unos amigos, hazle magia a este chico que es muy escéptico. Normalmente te lo avisan los amigos, ser gente desconfiada o de ciencias muy cerebral. Y claro, no están acostumbrados a no comprender cosas. Entonces el escéptico es el que cuando llegas, fíjate, cógelo aquí en la mesa si quieres, cuando llegas y tú pones una carta encima de la mesa y dices, voy a coger esta carta, la voy a frotar y la carta va a desaparecer, y haces así, y en este momento el escéptico ves que quiere mirar debajo de la mano, y en cuanto le haces así al escéptico se dice, coño. Entonces es como, el escéptico es como un toro que embiste, es una persona que quiere saber y va dando ahí cornadas, mete el cuerno debajo de la mano a ver qué puede averiguar, qué puede adivinar. Y realmente lo que hay que hacer es tener 4 o 5 juegos al principio, que le hagas 2 muletazos, como hacen los toreros, al escéptico, que el escéptico sepa que esto es de broma, que no hay nada de filosofía ni de maneras de entender el universo y el cosmos, que esto es un paréntesis para pasarlo bien. Y cuando el escéptico entiende eso, ya se deja llevar y disfrutan mucho. Vamos a transformar esta moneda de 50 centimillos en una de aquellas preciosas monedas de 50 pesetas. ¿Tú crees que el mago tiene que ser escéptico? Vamos a ver, sí y no. El escéptico nunca disfruta cuando le engañan, y el mago es necesario que disfrute con el engaño. Porque el engaño con el que trabaja el mago es un engaño bueno, no es un engaño que construye y que ilusiona. O sea, el fin no es robarte la cartera ni venderte un piso que no funciona. El fin del mago es ilusionar.
Si ponemos los extremos de la cuerda así en el bolsillo, sería completamente imposible conseguir hacer un nudo en la cuerda como este. Más imposible aún sería conseguir, de alguna forma mágica, deshacer este nudo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues con una cuerda sin extremos, como esta. ¿Vosotros identificáis al escéptico de alguna forma? A primera vista. ¿Enseguida? Sí, enseguida, sí, porque notas una cierta desconfianza, un cierto recelo a dejarte llevar por esto de la magia. Entonces se crea una especie de reto que yo considero que no es sano, porque el mago no pretende engañar de forma ilícita, ¿no? O sea, intentamos, pues eso, ilusionar. Imagínate, es como si el mago tratara de llevar a ese espectador de la mano por un camino que puede ser este hilo, por ejemplo, y que el destino de ese camino, de ese recorrido es la ilusión, es el mundo de la fantasía, de los sueños. Entonces, el escéptico, de pronto, cuando va por ese camino, abre una puerta, y en esa puerta hay una cierta desconfianza, un cierto miedo o tal vez inseguridad, y entonces van abriéndose pequeñas puertas. El mago intenta arrastrarle con él, ¿no? Para que pueda disfrutar del misterio de la magia, pero el escéptico empieza a dejarse llevar por esas dudas, por esas incógnitas sin resolver. Disfruta un poquito de rompe, sí, así. Total, que al final lo que ocurre en la mente de ese escéptico es que hay un auténtico conflicto, y caos, como aquí, ¿no? Que empieza a haber una cierta confusión, un cierto alboroto, esquemas. Claro. Entonces, vamos a dejar así esto suspendido aquí, que es lo que a veces es complicado, como la mente del escéptico, ¿eh? Pero ahora, piensa demasiado. Mi consejo como mago es que los espectadores ante un espectáculo de magia se dejen llevar, porque el mago trata de ilusionar. Sujeta así, sujeta por aquí, y a veces cuando consigues imaginar de verdad, ocurre que no hay engaño, simplemente hay ilusión. Muy bonito. Una cosa que me fascina es descubrir el impacto profundo que tiene la manipulación psicológica en la gente. Y tú dices, uno de los motivos es que la gente sigue motivada a pesar de que rara vez obtenga beneficios. Lo vemos en la ruleta, en las apuestas. Es así, ¿no? La memoria humana funciona de tal modo que recordamos los aciertos y olvidamos los fallos. Y no necesitamos demasiados aciertos. Por ejemplo, las tragaperras de Las Vegas no ofrecen premio muy a menudo. Puedes ganar una vez de entre centenares de partidas de la máquina tragaperras, que son como los refuerzos de razón variable del modelo de Skinner. Pero, como somos supersticiosos, solo necesitamos una recompensa de vez en cuando. Así que un vidente, un astrólogo, un tarotista, alguien que se dedica a la quiromancia, solo tienen que acertar un par de veces de entre docenas o centenares de afirmaciones. Sí, porque habrá gente que salga de ahí diciendo, ¡qué increíble! Ha acertado el nombre de mi tío Jorge sin que se lo dijera. Muy bien, pero ¿cómo explicar que se haya equivocado en el resto de nombres y de cosas que ha dicho? La ciencia debe recordar los fallos igual que los aciertos.
¿Y qué me dices de la lectura en frío o cold reading con el tarot? Tú mismo lo has intentado. Sí, me convertí en vidente por un día. Por un día. Mira, los mediums, los astrólogos, los tarotistas, solo tienen que acertar de vez en cuando. Y es tan fácil hacerlo con una técnica de lectura en frío. Esta técnica, ahora literalmente voy a aplicar esta técnica, no te conozco. Y empiezo a soltarte cosas como, pareces un hombre inteligente, un buen comunicador, tienes un gran sentido del humor, eres sociable, extrovertido, disfrutas de la compañía de la gente, pero también te gusta la soledad de un largo paseo por la playa. Son verdades universales. Empiezas diciendo este tipo de cosas y luego te vuelves más y más específico. Pongamos que tu padre ha fallecido. Te diría algo parecido a, me está diciendo algo de un reloj. Dice algo del reloj. ¿Qué significa? Pues bien, resulta que la mayoría de hombres conservan el reloj de su padre o su abuelo cuando fallecen. Estos recuerdos son así para todos. Y el vidente se aprovecha de este tipo de cosas, porque la gente no lo sabe y puede creer que obtiene esta información de ultratumba, pero es pura psicología. Y algunas de estas personas realmente son actores, es decir, gente que juega con la mente de los demás, sabiendo que son artistas que realmente manipulan a la gente. Pero otros, en cambio, fingen que realmente pueden hablar con los muertos. Creo que hay mucho autoengaño también. Me parece que los videntes, la mayoría, probablemente creen que tienen ese don. No creo que la mayoría sean farsantes. Realmente creen que pueden hacerlo. Y que son de ayuda. Ni siquiera se dan cuenta, ni ellos ni la gente que acude a ellos, de que es un psicodrama, una interacción. Los que acuden a espiritistas quieren que sea verdad. Así que gustosamente hacen comentarios que ayudan al vidente. Quieren que el vidente sea real. Así que le ayudan. Y luego el vidente les dice algo y ellos a su vez les dan otra información y así todo el rato. Es un engaño compartido. Es verdad, o sea, me lo estoy preguntando, aunque no debiera preguntármelo porque sé que no dices mentiras. Pero después de practicar un día estas técnicas, me dices que te salía bastante bien. Sí, no me lo podría creer. Es tan fácil. Todo el mundo puede hacerlo con un poco de práctica, no cuesta nada. Porque como la gente quiere que sea verdad, te proporcionan de buena gana información. Solo tienes que ser afectuoso y empático, saber comunicarte razonablemente bien, y todo va sobre ruedas. Michael, posiblemente creerás después de todo esto que estamos ante un vasto mar de ignorancia en lugar de conocimiento. Al principio dijiste que las dos cosas. Creo que todos somos potencialmente susceptibles a este tipo de supersticiones. Quizás si eres un espectador inteligente, que te basas en la ciencia, no te tragues lo de los ovnis y los videntes. Pero quizá creas en un esquema piramidal, de esos que prometen hacerte rico o ganar dinero rápido. O bien aceptas afirmaciones de políticos o de ideólogos económicos. Todo el mundo tiene su propia superstición y debemos vigilar para no caer en este tipo de falacias de pensamiento. La venta pues tiene un cierto halo social que a veces pues no está muy bien vista o no se entiende muy bien, y ante eso pues hay la expresión típica, ¿no? Pues no me vendas una moto, ¿no? Básicamente se dan como 5 grandes fases. Hay una primera fase que nosotros llamamos contacto y apertura, donde es fundamental el saludo, la mirada, el apretón de manos, no darle nunca la espalda al cliente, en todo momento transmitirle confianza. Sí. Hola, buenos días, soy José Antonio Navarro. Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Venía porque nos informamos. La primera impresión es determinante, porque hará que el cliente o se cierre más ante ti o se abra más en cuanto a comunicación, transmitirte información, etcétera. Entonces, todo vendedor lo que suele hacer es, o bien que esa primera impresión le favorezca, o como mínimo neutralizarla.
El comercial, cuando va a la entrevista de ventas, desde el momento en el que se acerca a casa del cliente, debería de hacer lo que nosotros llamamos agudizar su actitud de radar. Eso quiere decir estar pendiente de todas aquellas señales que le indiquen algo sobre el cliente. Algo que o bien le confirma la información que él tenía o algo que se la cuestiona. ¿Nos podemos sentar? Sí, por favor. Muchas gracias. Permítame que le daré mi tarjeta. Tras esa fase de contacto o de apertura, pasamos a lo que nosotros denominamos el sondeo, donde un vendedor habilidoso maneja lo que son técnicas de preguntas. ¿Qué pretendemos con esas preguntas? Básicamente dos cosas. La primera, obtener información válida para a posteriori poder desarrollar la venta. Y la segunda, tranquilizar al cliente. Las preguntas relajan, las afirmaciones endurecen. A partir de ahí, el comercial argumenta. En esos momentos y durante toda la entrevista, la comunicación no verbal es muy importante, pero en este momento adquiere un punto álgido. O sea, el comercial, cuando empieza a dar beneficios de su producto y ve que el cliente se queda impasible, pues ve que por ahí no acaba de ir bien. Normalmente vuelve a sondear de nuevo y vuelve a buscar otra batería de beneficios que a priori ya, en el antes que antes decíamos, tiene preparado su argumentario, ¿no? Conforme ve que el cliente le acepta bien alguno de los beneficios, refuerza. Aquí tendríamos... Esto se basa en que al cliente le das una determinada información y tú notas tanto por su comunicación verbal que te diga que está de acuerdo o que le parece bien, como por su comunicación no verbal, asiente, le ves que se relaja en su postura. Cuando vemos que eso sucede, ahí nos damos cuenta que eso es un beneficio que interesa a ese cliente. Entonces ese beneficio lo cogemos y lo reforzamos. Entonces el vendedor vuelve a insistir y en muchos casos insiste poniéndolo en labios del cliente, ¿no? Tal como hemos quedado antes, usted y yo, esto es importante para... Y entonces ahí es donde se da un refuerzo. El cliente a veces manifiesta objeciones. Hay algo que no entiende bien, hay algo que no le convence, hay algo que no le gusta incluso, y a partir de ahí manifiesta algún tipo de objeción. Que manifieste objeciones a alguien en un acto de venta es bueno, quiere decir que algún interés hay. Además, en la objeción básicamente hay dos elementos, hay uno afectivo y uno intelectual. El afectivo, ya hemos tenido toda la fase de contacto, sondeo y argumentación para intentar superarlo, porque el afectivo no es más que ganarse la confianza de la persona que tienes delante de ti. Entonces, ya esperamos ahí haber ganado ese elemento afectivo. Nos queda la intelectual. Lo intelectual es que vea bien que el servicio, el producto, el aparato, lo que sea que le estemos vendiendo, o bien le va a funcionar bien, o bien le va a resolver incomodidades que tiene, o incluso le va a facilitar mejor la vida, ¿no? Entonces, según esto, no tendrá usted ningún inconveniente en que nuestro instalador venga y instale solo radiantes, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. El cierre es una fase lógica o natural de toda la entrevista de ventas, y a la cual, si todo ha seguido su proceso metodológico lógico, y además el cliente realmente tiene esa necesidad, que en muchos casos el cliente sabe que probablemente aquello le puede ir bien, pero no acaba de tenerlo claro. ¿Por qué al final, después de todo el proceso, se llega a un cierre de la venta y ésta se concreta? Bueno, porque el vendedor, tras ese intercambio de información, le ha ido trasladando información que el cliente no tenía, y que en el momento en el que ve que esa información, aquello le puede ayudar para, entonces es cuando se produce la verdadera realidad. Es decir, a mí esto me interesa, lo necesito y lo compro. El gran filósofo Francis Bacon fue precursor de tu revista Skeptic y de la colección de ciencia y de aficionados a la ciencia. Él decía que había 4 grandes fuentes de prejuicios. Primero, las interferencias con la capacidad de discernir qué sucede en el universo. Decía que en primer lugar estaban los ídolos de la caverna. Él los llamaba así. Sí, repasémoslo un poco. Existen diferentes sesgos. Él los llamaba ídolos, nosotros los denominaríamos sesgos. Los que dependen de mí mismo, de mi personalidad, de cómo me han criado, quiénes han sido mis familiares, colegas, profesores, estos serían mis propios sesgos. También tenemos los sesgos de grupo, de nuestra comunidad específica, ya sea de estadounidenses, españoles, hombres, adivinos o lo que sea. Luego están los sesgos inherentes al propio lenguaje.
al modo en el que hablamos y pensamos sobre el mundo. Y finalmente, los que se derivan de cómo somos como especie, del diseño de nuestro cerebro, por ejemplo. Creo que tendemos a ver el mundo en blanco y negro, dividiendo entre el bien y el mal, ellos y nosotros. Hay una especie de dualidad binaria a la hora de contemplar el mundo, que probablemente se deba a la estructuración de nuestros cerebros. ¿Y qué tipo de herramientas les estamos dando a los niños para entender el universo? Si todo esto que dices es verdad, ¿hemos mejorado recientemente? Es decir, en los últimos 50 años, las herramientas que les damos a los niños para entender el universo. Espero que sí. Creo que si lo analizamos con una perspectiva amplia, en los últimos 100 o 500 años, todo ha mejorado mucho. La gente es menos supersticiosa como cultura, tenemos menos supersticiones y podemos agradecérselo, creo, a la educación pública, el auge de la ciencia, la ilustración. Pero si tomamos los últimos 40 o 50 años, el panorama no es tan bueno. Y creo que se debe en parte a que no resulta natural pensar escépticamente. Lo que intentamos hacer en Skeptics es demostrar que el escepticismo debe incorporarse al proceso educativo. Debemos enseñar principios de pensamiento escéptico, que simplemente es ciencia. Los científicos son escépticos. Tú eres un escéptico. Es parte del proceso. Pero debemos ver cómo lo aplicamos a otras afirmaciones, no a la pseudociencia, sino a todo. Y también se utiliza el escepticismo para analizar o, bueno, para tener expectativas o esperanzas sobre las cosas que la ciencia todavía no sabe con certeza. Estoy pensando en las cuasi verdades, por ejemplo, como si hay o no hay otros universos. Sí, yo los llamo las áreas fronterizas de la ciencia. Fronterizas. Sí, cosas todavía no plenamente científicas, como la teoría de las cuerdas, ¿sabes? Siempre les pregunto a mis amigos de Caltech qué pasa con la teoría de las cuerdas, porque no entiendo su explicación matemática, casi nadie lo entiende. Y me dicen, bueno, no es ciencia empírica todavía, no hay datos. Pero esta teoría tiene belleza matemática, elegancia y coherencia. Y en los próximos 10 años tendremos experimentos para ponerla a prueba y descubriremos si es verdad o no. Por eso es ciencia y no pseudociencia, porque en la pseudociencia normalmente no hay modo de someter las teorías a prueba, o cuando se ponen a prueba no funcionan. Así que para un escéptico como tú, incluso cuando no hay pruebas científicas para el viaje en el tiempo, por ejemplo, los viajes al futuro y al pasado, tú dices, bueno, examinémoslo escépticamente, pero sin descartarlo. Miremoslo. Bueno, el problema, la cuestión, es tener suficiente amplitud de miras ante nuevas ideas radicales para no perderse la próxima revolución. Pero a la vez, no ser tan abierto que perdamos la capacidad crítica y acabemos aceptando cualquier idea estúpida que nos planteen. Debe haber un equilibrio entre la credulidad, la amplitud de miras total, y el escepticismo dogmático. A medio camino se inscribe el escepticismo de actitud abierta, un modo científico de contemplar las cosas, en el que eres suficientemente abierto para ver que algo puede ser verdad, pero no tan abierto como para acabar aceptando ideas estúpidas. Científicos del Hospital General de Massachusetts han demostrado los beneficios que aporta la meditación. Con tan solo 40 minutos diarios, el cerebro de las personas que meditan regularmente puede llegar a modificarse. El estudio se ha basado en la comparación de los cerebros de personas que suelen meditar y de personas que no realizan esta práctica. Tras analizar imágenes de resonancia magnética, los científicos han revelado que la meditación está asociada con el aumento del volumen de ciertas regiones del córtex cerebral. Estas zonas están relacionadas con las percepciones sensoriales y se localizan en el hemisferio derecho, el responsable de mantener la atención. Además, han descubierto que las áreas del cerebro donde se han observado estas diferencias están también involucradas en la modulación de la respiración y del ritmo cardíaco. Después de este estudio, parece ser que la meditación mejora nuestra calidad de vida. En cualquier libro de astronomía podemos ver la típica imagen de los 9 planetas que forman nuestro sistema solar. De hecho, ¿quién no tuvo que aprendérselos en el colegio?
Pero ahora, científicos de la NASA dicen que esta imagen ha quedado obsoleta. Las observaciones hechas por el telescopio espacial Hubble muestran que existe un planeta nuevo entre Marte y Júpiter. Se trata de Ceres, el primer y más grande asteroide conocido. Sin embargo, se ha demostrado que tiene características típicas de los planetas rocosos, las suficientes como para dejar de ser un gran asteroide y convertirse en un pequeño planeta. Su forma es casi tan esférica como la de la Tierra, lo que sugiere que quizás tenga un interior también similar, con material denso en el centro y minerales más ligeros cerca de la superficie. Para lograr más pistas sobre su composición, los científicos deben esperar hasta el año 2015, cuando la misión Dawn orbite Ceres y obtenga imágenes más detalladas. Comer dulces puede tener más consecuencias de las ya conocidas. No solo es malo para los dientes o para mantener la línea, sino que un consumo excesivo puede llegar a provocar adicción. Psicólogos de la Universidad de Princeton han analizado el comportamiento de varias ratas a las que se les permitió consumir mucho azúcar. Una vez habituadas a esta dieta, se les eliminó la dosis diaria. Tras analizar la química de sus cerebros y su comportamiento, comprobaron que mostraban síntomas de dependencia, como el típico castañeo de dientes. El azúcar induce la producción de opioides naturales del cerebro, el cual desarrollará una adicción frente a estos. Aunque las drogas duras tienen un mayor efecto, el proceso adictivo es semejante. Con este estudio, los investigadores dejan claro que las adicciones se deben más a un desorden cerebral que a una falta de voluntad, como se pensaba. Las plantas están expuestas a muchos tipos de enfermedades, pero solo algunos de estos patógenos son capaces de atacar su sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo consigue la planta resistir la infección? Científicos del Instituto Max Planck han demostrado que existe un doble sistema de defensa en las plantas para resistir a los parásitos. Primero se transporta una enzima hacia el lugar de la infección. Puesto que tiene un efecto fungicida, allí mata al patógeno. Pero cuando este sistema falla, entonces entra en acción la segunda defensa de la célula, que consiste en provocar su muerte junto al patógeno. De esta forma protege al resto de la planta de la infección y evita su contagio. Pero este estudio no ha hecho más que empezar. Ahora los científicos quieren conocer exactamente el mecanismo que permite este proceso para poder crear un fungicida natural que consiga resistir estas infecciones. Bienvenidos a esta segunda parte de Redes, bienvenidos a nuestros telespectadores en España y en el resto del mundo a través del canal internacional. Bueno, hoy es un tema realmente curioso porque he aquí que el programa que supuestamente está para la comprensión pública de la ciencia, hoy nos queremos ocupar justamente de aquellas cosas que son raras y que la ciencia ha tardado en aceptar, aunque a veces los propios científicos han practicado estas cosas raras, ¿no? Y queremos ver un poquito cómo ha nacido este caldo de cultivo que mantiene la mente de muchas personas en lo que llamamos el escepticismo. Javier, hemos creído burradas, o digamos, nuestros antepasados han creído cosas muy extrañas, ¿no? Y nosotros seguimos creyendo en muchas cosas muy extrañas, ¿no? Sería petulante pensar que ahora tenemos el antídoto de la razón para todo, ¿no? Porque esto hay que trabajarlo. Yo creo que cada día surgen nuevas ideas extrañas, ¿no? Fíjate, una cosa curiosa, el RH, el factor sanguíneo, no es un invento muy antiguo, no tiene un siglo desde que se descubrió. En Japón existe la superstición de que según el tipo de RH las personas son o no compatibles, ¿no? Es una especie de astrología de la sangre, ¿no? Que tiene mucha popularidad entre los jóvenes. Esto ha nacido de la ciencia. Nada. De científico nada, en absoluto. Cualquier persona sabría que por tener el RH de una forma u otra, el carácter no tiene que ver con eso, ¿no? Sin embargo, somos capaces de hacer pseudociencia o de hacer creencias irracionales casi de todo, ¿no? Los mitos urbanos, las leyendas urbanas que viven ahora en Internet, pues nos muestran que casi seguimos en la Edad Media, creyéndonos cualquier cosa que alguien afirma que ha existido. Me imagino, Eustoquio, que cuando habéis, y tú eres paleontólogo, cuando habéis analizado la historia nuestra, vamos, hasta nuestros antepasados, los peces, ¿no? La gente, ¿qué decía? O sea,
¿Qué decía antes de que vinieran los geólogos y pudieran de una vez decir, oye, un fósil no era un monstruo que pasó por aquí la noche anterior, ¿no? ¿Qué decían? ¿Qué mentiras contábamos? Sí, relacionado con la paleontología hay también muchas interpretaciones, mitos, leyendas que han llegado hasta la actualidad. Bueno, los fósiles hasta hace poco, bueno, hace ya bastante, eran considerados como juegos de la naturaleza, pero sobre todo hay uno de los mitos mayores, que ha sido el del diluvio universal. El diluvio Pero universal, hubo diluvio, ¿no? Pues desde el punto de vista científico no. El diluvio universal es un asunto, es una idea mitológica. En realidad, yo supongo que surgiría porque se encuentran los fósiles en las montañas y para explicar que esos fósiles estaban allí, pues pensaron que podrían ser debidos a ese mito religioso que es el diluvio universal. Pero los geólogos no encontramos ninguna evidencia del diluvio universal. Y esto ha llegado hasta hace poco, Ahora, yo me encontré en Estados Unidos a dos geólogos, que ahora no recuerdo su nombre, que sí encontraron fósiles, restos de un supuesto diluvio universal en el mar Caspio o no sé dónde. Ha habido, en esa zona ha habido inundaciones que lógicamente darían lugar a que surgiera este mito, pero en realidad un diluvio universal que inundara toda la Tierra, no, eso no tiene ningún sentido. Y es un mito que ha llegado hasta hace poco. Fíjate. De hecho, cuando yo era niño, pues nos lo explicaban en la escuela como si realmente se tratara de un hecho. Y cuando la realidad luego es casi más terrible, es decir, no ha habido ese diluvio universal contado como lo cuentan muchos mitos de la creación, pero sí ha habido grandes extinciones en la historia de la vida de la Tierra. Es decir... y esas no nos las contaban. Esas claro, no había nadie para contar. ¿Quién había hace 65 millones de años para hablarnos de cómo se produjo la extinción de los dinosaurios, ¿no? A pesar de que algunos dicen que ya por entonces había por aquí antiguos astronautas y todos esos misterios un poco al euro, ¿no? Pero hubo un periodo en que era muy difícil distinguir, ¿no?, entre, digamos, la ciencia o lo probado científicamente y lo que no lo era. Galileo, Kepler, es verdad que, por ejemplo, ellos se ganaban la vida como haciendo horóscopos. Sí. Bueno, así es, Kepler era realmente el astrólogo de la corte del archiduque. Galileo, aunque vivía más de acoger en su casa estudiantes y de vender instrumentos científicos, también hacía horóscopos porque la corte le pedía horóscopos. Galileo se enfadaba muchísimo porque le salían mal. Él decía que nunca hizo una buena interpretación de un horóscopo, que eso no había quien se lo creyera. Él lo seguía haciendo porque daba dinero. Y a Kepler le pasaba casi lo contrario. Kepler quería creer en que los astros influían, ¿no? Él buscaba esa perfección de las esferas muy, muy antigua realmente en el mundo de la ciencia, pero se encontraba con que a su mente, que le gustaba la matemática, que estaba desentrañando cómo se movían Marte y los planetas, pues eso de la astrología le parecía, él decía en sus palabras, un lodazal, ¿no? Eran esos momentos, y yo creo que pasa en el siglo XVII con ese nacimiento de la ciencia moderna, de la mecánica, pasa a finales del XIX y comienzos del XX con ese nacimiento de la nueva ciencia biológica, ha pasado también en el siglo XX con el nacimiento de la ciencia del cerebro, está pasando ahora con las biotecnologías, o sea que yo creo que son fenómenos, cuando hay procesos de ruptura, a veces gente incluso muy preparada se aferra al pensamiento mágico, ¿no? Oye, una cosa curiosa, yo no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, pero yo noto en el aire que la Iglesia, hoy día, digamos la religión, ya no se opone de una manera contundente a una interpretación científica de nuestra evolución, como la que explicó Darwin. Y en cambio, encontramos fuera de la Iglesia una gente muy contundente, ¿no? Los que llamáis, tú eres un gran especialista en ellos, los creacionistas o los que creen en un diseño inteligente, que le echan al tema, vamos, no te ponen en la hoguera como ocurría antes, pero casi, ¿no? Y me gustaría que vierais un reportaje sobre este tema y luego hablamos.
A ver qué le parece el siguiente razonamiento. Las pirámides egipcias son unos monumentos de enorme complejidad. En la época en que fueron construidas, los conocimientos de ingeniería eran mucho menores que en la actualidad. Además, se desconoce cómo se construyeron. Con todos estos argumentos, podemos afirmar que las pirámides fueron construidas por alienígenas. Absurdo, ¿no? Pues este razonamiento es muy parecido al que utilizan los nuevos creacionistas para explicar la existencia del mundo y del universo. Desde que en el año 1859 Darwin publicó la teoría de la evolución, los creacionistas han hecho innumerables intentos por desacreditarla. Lo más lamentable es que se están saliendo con la suya. Según un estudio de 2001, un 45% de los estadounidenses creía que Dios creó a los humanos de una sola vez hace unos 10.000 años. Y solamente un 12% creía que nos hemos desarrollado a partir de formas más primitivas de vida sin ninguna intervención divina. Los datos recogidos por la geología, la biología molecular, la paleontología y la botánica permiten afirmar que la vida evoluciona. De hecho, la teoría de la evolución es una de las más robustas que tiene la ciencia, aunque eso no parece convencer a muchos americanos. El origen de este rechazo debemos buscarlo en los años 20, cuando se relacionó un cierto declive moral con la teoría darwiniana. En 1925 se prohibió la enseñanza de cualquier teoría que negase la historia de la creación divina. Y no fue hasta el año 1968 que el Tribunal Supremo revocó esta ley gracias al empeño de una profesora de biología que apeló a su derecho de hablar libremente. Parecía que el final de los tiempos oscuros se acercaba. Nada más lejos de la realidad. A pesar de que la evolución ya no podía ser excluida de la educación y que los dogmas religiosos fuesen declarados anticonstitucionales, los creacionistas se sacaron un as de la manga: la ciencia de la creación. Con esta estrategia se colaron en los libros de texto al lado de la teoría de la evolución. Afortunadamente, un juez de Arkansas afirmó que el creacionismo no era una teoría científica, ya que en ciencia las explicaciones solo pueden surgir de leyes naturales y nunca sobrenaturales. Después de la derrota de Arkansas, los creacionistas aprendieron la lección. Tenían que disfrazar sus argumentos de ciencia verdadera. Y así inventaron la teoría del diseño inteligente, que afirma que el mundo es demasiado complejo para ser el producto de leyes naturales, por lo que es inevitable recurrir a la idea de un diseñador inteligente. A fecha de hoy, sus seguidores siguen llenando páginas en periódicos, en revistas supuestamente científicas y espacios en Internet, aunque en realidad nunca deberían haber salido del lugar al que siempre han estado confinados: la Iglesia. Es cierto, ¿no? O es lógico que si desaparece una explicación clara, nítida, como la que daba el Génesis de la evolución de la vida, bueno, alguien busque, si sabe que no puede volver a las andadas con una explicación, digamos, sobrenatural, pues busque vestir de ciencia. Ahora, hay una cosa que me gustaría preguntarte, Eustoquio, de este reportaje con la que yo no estoy nada de acuerdo. Da la impresión de que esto solo ocurre en Estados Unidos. Y los datos que yo tengo me dicen que en Francia y en muchos otros países hay corrientes muy importantes. Y además, si hay un país donde se abolieron las leyes que parecían contradecir de una manera abacadabrante la ciencia, fue en Estados Unidos, ¿no? Dame tu opinión particular sobre Sí, efectivamente, en Estados Unidos lo que ha ocurrido es que ha habido un debate mucho mayor que el que hay en Europa. Pero, de hecho, a principios del siglo XX, incluso hasta mediados del siglo XX, pues la Iglesia Católica era creacionista literalista, es decir, interpretaba el libro del Génesis literalmente,
pero a raíz del Concilio Vaticano II decidieron admitir la evolución dada la gran cantidad de datos científicos que había. Entonces, actualmente la religión católica, la mayor parte de la religión católica, considera que la Biblia es alegórica y simbólica y admite la teoría de la evolución. Que es algo importante. Claro, sí. Pero lo que ocurre es que en Estados Unidos hay grupos fundamentalistas protestantes, pues, por ejemplo, por citar algunos, los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, que todavía siguen interpretando la Biblia literalmente, y que el mundo se hizo en 6 días, y que Adán y Eva fueron verdad, y que el diluvio universal también, lo cual explicaría todos los fósiles, etcétera. Entonces, en Europa resulta que hay grupos también fundamentalistas, principalmente que nos llegan de Estados Unidos, estos mismos grupos protestantes que he citado, pero además hay algunos católicos, hay también algunos católicos fundamentalistas que siguen manteniendo una idea literalista, pero son los menos, son los menos. Hay un grupo en Francia, el CEXE, y hay algunos otros grupos que incluso pues han tratado de introducirse en España, pero en realidad no hay un debate tan fuerte como hay en Estados Unidos. Bueno, pero hace casi dos cursos los italianos estuvieron a punto de perder la enseñanza de la evolución en clase por culpa de una ministra de Educación que sostenía que en las clases de biología había que explicar también el Génesis. Creacionismo. Y esto es Italia, o sea, que quiero decir que sí, yo no veo... yo creo que no estamos libres. Es un poco lo que comentábamos al inicio, es decir, el pensamiento crítico, la defensa de ese análisis continuo y constante que tenemos que hacer a la realidad no nos permite quedarnos sentados y decir ya lo sabemos todo en esto, ¿no? Y sobre todo cuando hay enemigos tan fuertes. Oye, ¿no? Hay gente que me dice, científicos, que me dicen cuando un físico dice una tontería que no se puede demostrar, el resto de la comunidad científica le dice, oye, eso es una tontería. Y en cambio, nosotros vivimos en sociedades en donde sale alguien a la palestra, dice una tontería que no es comprobable, que a veces hasta es peligrosa desde el punto de vista de su impacto social, y nos quedamos fríos, tranquilos, porque tampoco hay que interferir con la manera de pensar de uno. Pero ¿Cómo veis eso? Yo creo que es una postura que no se da cuenta de que precisamente gracias a la crítica, gracias a poder decir... Fíjate, hay una gran confusión entre el derecho de poder decir cosas y la imposibilidad de criticar las cosas que se dicen. Es decir, yo puedo respetar muchísimo a la persona que está diciendo, pues no sé, por ejemplo, que las pirámides o que las pistas de Nazca eran un aeropuerto extraterrestre, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos tenemos, y especialmente, por ejemplo, los expertos en cada materia, tienen una obligación social de explicar, no, señores, sabemos cómo eran las culturas nazcas, sabemos que eso de los extraterrestres es una hipótesis completamente innecesaria, ¿no? Ese adagio de Guillermo de Ockham, ¿no?, que decía que vamos a buscar explicaciones sencillas, explicaciones de este mundo, y ese es un espíritu que yo creo que hay que defender. Un poco la apuesta nuestra en la sociedad para el avance del pensamiento crítico va en ese sentido. Es decir, esa crítica es posiblemente la herramienta que nos ha permitido unas cotas de progreso importantes. Esto no quiere decir que hay que callar y dar un golpe a los otros, es decir, no es establecer inquisiciones científicas como a veces se acusa, es decir, no, hay que callar la boca a los que dicen cosas, no, hay que exigir a quien hace una afirmación que la demuestre adecuadamente, porque ese es el camino, yo creo, que nos permite un conocimiento cierto, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de un tema inacabable, ¿no? Y es muy difícil hincarle el diente en el sentido de saber realmente cómo debiéramos actuar crítica y sosegadamente delante de cosas que obviamente no se pueden medir, no son verdad, ¿no? Hay un ejemplo que es el de las emociones, porque hay otros campos que antes no se podían medir y por lo tanto no eran objeto de la ciencia, y ahora se pueden medir y empiezan a ser objeto de la ciencia, ¿no? ¿Qué hacer con los que se empeñan en no admitir este sentimiento, este análisis crítico, esta renuncia a lo que no se puede probar? Se lo dejamos para que lo mediten durante esta semana. Hasta la próxima.
Esta temporada, el concurso La Cuestión de Redes os propone un viaje al futuro. ¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican, actualizaciones de nuestro software genético, cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años?